El tiempo sigue igual, llueve otra vez. Buenas tardes, amigos de la Resistencia Scream y de XERS. Hoy les presentamos a una invitada de lujo, la analista internacional Brenda Estefan. Brenda estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo, y por la London School of Economics se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es analista internacional y escribe en El Universal, es comentarista en MVS Noticias y en diversos medios de comunicación. Ella es políglota, pues habla 6 idiomas. Esta noche vamos a platicar con ella sobre lo que podemos esperar en el mundo para este 2022. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches. Isa, muy buenas noches a ti y a todos quienes nos siguen. Bienvenida, querida Brenda, y muchas gracias por aceptar esta invitación que es muy importante para nosotros. Un gusto para mí estar con ustedes. Mira, Brenda, como todos sabemos, este año ha sido terrible para muchos países. Sufrimos una pandemia, muchas economías han caído. Ha habido conflictos como el de Afganistán y ahora el de Ucrania, que sufrió un ciberataque de gran envergadura, que está ocasionando muchas tensiones entre este país y Rusia. Además de que el Kremlin, como tú bien dices en una columna, que son muy interesantes todas tus columnas, Gracias. Se ubica en un interesante juego de equilibrismo diplomático militar. Eso es con lo que ya me quedé de tu columna. ¿Qué opinas? ¿Cuáles serán los grandes temas internacionales que se esperan en este año? Isa, muchas gracias por la invitación y por tu pregunta. El gran tema de 2022 seguramente seguirá siendo la pandemia, los nuevos tratamientos, desarrollos científicos para afrontar el virus, las nuevas cepas que se vayan presentando y la cooperación a nivel internacional o la falta de ella para hacer frente a la pandemia. Lo que vemos es que mientras hay países en donde actualmente hay niveles de vacunación de la población por encima del 80% y en donde ya se va por una tercera dosis, una dosis de refuerzo de la vacuna, pues hay continentes enteros, como es el caso de África, en donde la población, ni siquiera el 10% de la población está vacunada. Y pues esto preocupa porque finalmente las cepas, como es el caso de Omicron que se desarrolló en Sudáfrica, pues pueden venir justamente de aquellas zonas menos vacunadas. De manera que será crucial ver cómo se da la cooperación internacional para hacer frente a este reto. Sin duda, el impacto en la economía global que tiene la pandemia, que ha tenido y que seguirá teniendo, pues desde luego la dislocación en la oferta y la demanda, las disrupciones a las cadenas de proveeduría, el incremento en los costos de traslado de mercancías, las renuncias masivas de trabajadores, algo que se ha visto mucho en países como Vietnam, en la parte de manufactura, o incluso en Estados Unidos, en donde se habla de esta gran renuncia por el enorme número de renuncias que se vieron el año pasado y que han complicado a las empresas poder llenar estas vacantes para mantener una operación acorde a la nueva oferta. Desde luego, pues todo esto aunado también al incremento en los precios de materias primas y pues que dan como resultado también estos niveles de inflación preocupantes en el mundo. En Estados Unidos pronto se llegará al 7.1% de inflación, la más alta en 4 décadas. Y pues será crucial ver el papel de las bancas centrales a nivel global en los diferentes países para ver cómo hacen frente a esta pues realidad financiera cambiante. Y pues no cabe duda, Isa, que todo esto de lo que estamos hablando tendrá un efecto en la desigualdad social, en la desigualdad entre países. Crecerá la desigualdad entre países, crecerá la desigualdad social al interior de los países, pero también se aumentará el número de pobres en el mundo.
Y esto, pues, sin duda genera una presión social, una especie de olla express social, que es proclive a la protesta, a la demanda en las calles, y que bueno, ya lo hemos visto a lo largo de este año en países como Colombia, como Chile, como el Líbano, pero pues habrá que ver cómo se manifiesta en los siguientes meses. Y esta protesta social legítima de quienes más sufren los efectos de la pandemia, pues podría también estar acompañada de algo no tan legítimo, que son estas causas radicales, que son los movimientos extremistas, terroristas, etcétera, que se ven alimentados de personas que en ocasiones no tienen nada que perder, o que bien tienen desequilibrios psicológicos para unirse a estas causas, pues como decíamos ya, radicales. Y estas personas pues se están también multiplicando en un contexto en donde hablamos mucho de la pandemia en términos económicos y sanitarios, pero poco en términos de la salud mental, pero desde luego esta también jugará un rol en términos de la estabilidad social del mundo, ¿no? Entonces habrá que no perder eso de vista. Y pues el otro gran tema, Isa, será el reequilibrio en el poder que tienen las potencias a nivel global. Tenemos a China queriendo reclamar esta primacía, el papel de la primer potencia global. Tenemos a Rusia queriendo jugar un papel cada vez más importante en el concierto de las naciones. Y pues Estados Unidos, que si bien sigue siendo la primer potencia mundial, se encuentra hoy en condiciones sumamente complicadas de enorme división interna, en donde se habla de el riesgo incluso de una guerra civil, y el presidente estadounidense pues vive en este contexto global complejo. Y bueno, creo que esos serán los grandes temas. Habrá desde luego cosas de efecto más tardío, como la disminución en las tasas de natalidad en el mundo, cómo afectará esto a la geopolítica y a la relación entre países a mediano y largo plazo, sobre todo en aquellos países que ya traían tasas de natalidad bajas. Pues vamos a verlo en un futuro, Isa. Muy bien, muchas gracias. Excelente respuesta como siempre, Brenda. Pero mira, te voy a hacer otra pregunta si me lo permites. Claro que sí. Dados los conflictos que han ocurrido y siguen ocurriendo a nivel mundial, ¿nos puedes platicar qué riesgos se ven en el mundo para este 2022? Claro, Isa, mira, ya hablábamos de este reequilibrio en el poder entre las potencias globales, y esto pues ha generado riesgos importantes, porque de alguna manera pareciera que Rusia y China el año pasado, particularmente con dos eventos, la toma del Capitolio en Washington el 6 de enero del año pasado y la caída de Kabul en manos del Talibán en agosto del año pasado, pues dieron esta impresión a Pekín y a Moscú de que era el momento de cambiar la relación de fuerzas a nivel global. Y hoy, de manera concomitante, vemos dos ofensivas. Por un lado, Rusia ejerciendo una presión importante sobre Ucrania con 100,000 efectivos en la frontera ruso-ucraniana, que han generado pues una tensión fuerte a nivel internacional, y que además Rusia ha pedido, digamos, como condición para disminuir el nivel de tensión, pues un inicio de pláticas con el gobierno estadounidense, mismas que iniciaron el lunes de esta semana en Ginebra, y se continuaron el miércoles en Bruselas entre Rusia y la OTAN, pero que parece no han rendido muchos frutos, Isa. Hay una enorme tensión, hay un riesgo latente de que Rusia realmente invada Ucrania, y que esto pueda tener consecuencias importantes, que si bien Estados Unidos ha sido claro en decir que no serían de corte militar, porque Joe Biden sabe que la población estadounidense no quiere una participación militar estadounidense en otros países en este momento, de manera que seguramente no habría envío de tropas per se, pero sí habría digamos, una serie de sanciones importantes. Se habla incluso de cosas dramáticas como sacar a Rusia del sistema SWIFT, este sistema que permite la transferencia de pagos entre bancos,
y que de alguna manera maniataría económicamente a Rusia. Pero bueno, esto es algo que habrá que ver si Estados Unidos está dispuesto a ello, porque las empresas occidentales están diciendo que en un mundo de una economía conectada, globalizado, pues maniatar de esa manera la economía rusa tendría efectos también sobre las empresas occidentales. También se habla de evitar la operalización de Nord Stream 2, este gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania. Habrá que ver hasta qué punto el gobierno alemán, ahora encabezado por Olaf Scholz, está dispuesto a tomar una medida de esta envergadura, sabiendo la dependencia que tiene Europa occidental y particularmente Alemania del gas ruso. Entonces, un contexto complicado, sobre todo en la relación ruso-estadounidense. Habrá que partir de la base también de que Moscú acusa con cierto grado de razón que hay una mayor presencia militar de Occidente digamos, en su cercanía, en lo que Rusia considera su zona de influencia, ¿no? Recordemos que Vladimir Putin vive mucho de esta idea de la URSS, de la época soviética, a la cual hace alusión constantemente en sus discursos. Incluso dice que solo alguien que no tenga corazón no añoraría o no echaría de menos a la Unión Soviética, pero solo alguien que no tenga cabeza querría revivirla. Sin embargo, con esta visión, digamos, el Kremlin toma decisiones que sí tienden un poco a revivir ese espacio de influencia, esa zona de influencia rusa, y que después de un acuerdo de buena vecindad que se firmó entre la OTAN y Rusia en 1997, pues con la anexión de Crimea por parte del gobierno ruso, la anexión que puede ser muy criticada, digamos, por las formas en las que se dio, pues lo que hizo la OTAN y Occidente es mandar una ofensiva militar, la ofensiva avanzada y reforzada de la OTAN, que está en los países bálticos y en Polonia. Realmente no son muchos efectivos, son 1,000 efectivos, que es una fuerza multinacional que viene de todos los países miembros de la OTAN, y están en estos países, digamos, que se acercan a lo que Moscú considera su zona de influencia, y supuestamente iban a ir por 6 meses, esto fue tras la anexión de Ucrania, hace 5 años, pero cada 6 meses se han ido renovando estas estadías de 6 meses, de manera que hoy llegamos a 5 años, cosa que Moscú considera viola los acuerdos firmados entre la OTAN y Rusia, donde se dice que no habrá de fijo una fuerza militar en esa zona. Creo que las exigencias de Moscú, que llaman a garantías de seguridad para Rusia, pues difícilmente serán aceptadas por Washington. Me parece que el hecho de que Moscú pida a Washington que por ningún motivo la OTAN pueda incluir como uno de sus miembros a Ucrania, o que se retiren estas fuerzas de avanzada reforzada de la OTAN en el este de Europa, pues se ven poco probables que Washington las acepte. Una Europa dividida que está un poco al margen de estas negociaciones de su propio futuro, y que se encuentra en condiciones complicadas, y en donde Francia asume la presidencia del Consejo Europeo. Habrá que ver cuál es el papel que Europa decide jugar en los próximos meses. Sin duda, una OTAN que revive entre las cenizas. El año pasado, el presidente francés, en una entrevista a The Economist, Macron, decía que la OTAN se encontraba en un estado de muerte cerebral. Y pues lo que vemos hoy es una OTAN que ha regresado a la mesa de discusión, que ha sido centro de las negociaciones de esta última semana, y que jugará un importante papel en lo que sucede en las próximas semanas en el conflicto ruso-ucraniano, y pues en lo que estamos viendo en Kazajistán, este levantamiento en el cual Rusia ha enviado ayuda militar para apoyar a este régimen aliado del gobierno ruso. Eso en el flanco ruso, digamos, y en el flanco chino, que es el otro gran flanco, pues un Pekín que continúa haciendo ejercicios militares cerca de la zona de Taiwán, que ha incluso difundido videos en donde se simula una invasión de Taiwán, y que
ha tomado medidas muy duras en contra de países como Lituania. Lituania decidió abrir una oficina de representación de Taiwán en su país, y esto fue visto con muy malos ojos desde China, porque si bien este tipo de oficinas existen en otros países, se llaman oficinas de representación de Taipei y no de Taiwán. Y esta pequeña diferencia en el lenguaje hace que para China tenga otra connotación, porque lo que China no quiere es un reconocimiento de Taiwán como país independiente, ¿no? Entonces yo recuerdo que en una ocasión, estando yo en Alemania, decidí ir a Taipei a una boda de una querida amiga que se casaba con un taiwanés, y justamente tuve que ir en Berlín a la oficina de representación de Taipei, no de Taiwán, cosa curiosa, ¿no? De manera que Taiwán y Pekín, con mucha atención, Pekín mandando un mensaje a Estados Unidos: no te metas con el tema de Taiwán, porque este es nuestra zona de influencia y aquí puede haber conflictos si te metes. Moscú mandando un mensaje similar: no te metas con Ucrania, porque esta es nuestra zona de influencia y aquí puede haber guerra si te metes. Y Biden, pues con niveles de popularidad muy bajos, con Omicron rampante en el territorio estadounidense, con elecciones de medio término este año, en donde los demócratas se encuentran en condiciones realmente complicadas para salir adelante, y pues parece que, digamos, un cóctel internacional complejo, al cual habría que agregar pues el tema de Irán, en donde se reanudaron las negociaciones en Viena entre el gobierno iraní y el gobierno estadounidense para ver si se puede reactivar el famoso acuerdo nuclear con Irán, que se antoja francamente complicado, porque el gobierno iraní no es el mismo que estaba hace unos años cuando se llegó al acuerdo. El gobierno de Rouhani desde entonces era mucho más pro-occidente. El gobierno actual, encabezado por Raisi, es un gobierno mucho más reacio a los acuerdos de Occidente, y en cierta medida tiene razón, pues Estados Unidos, de manera unilateral, Donald Trump, digamos, denunció el tratado, se salió del tratado y empezó a imponer sanciones contra Irán sin que Irán hubiera incumplido sus acuerdos del tratado. Y lo que decidió hacer Irán finalmente es decir: bueno, si de todas maneras me van a imponer las sanciones, pues comenzaré yo también a aumentar mis niveles de enriquecimiento de uranio, que era lo que se buscaba intentar detener con el acuerdo nuclear. Y bueno, hoy parece complicado que se llegue a un acuerdo, y en el Inter, pues Irán continúa enriqueciendo uranio en su territorio. Habrá que ver hacia dónde avanza ese tema. Y nada más de manera enunciativa, Isa, sin tratar de abordar mucho, pues decir que en el mundo también hay riesgos como el que se vive en Turquía, un desplome de la lira turca que sin duda generará presión sobre el gobierno de Erdogan, los conflictos internacionales, la guerra en Yemen, que ya entró en su 7º año, la guerra en Siria, que entró en su año 11, Birmania, que el 1 de febrero del año pasado vivió este golpe de Estado, y que prácticamente a un año de él, pues la junta militar sigue ejerciendo pues fuerte represión sobre la ciudadanía y sobre las fuerzas políticas que pudieran estar en desacuerdo con ellos, incluso a la Premio Nobel de la Paz y controversial ex líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, pues fue sentenciada esta semana a 4 años de prisión, adicionales a 2 a los cuales ya había sido sentenciada en diciembre, y que no es otra cosa que un movimiento político que busca alejarla de la escena de representación popular y política, en la cual ella sigue siendo muy popular a pesar de las críticas que se le hace por su participación en el exterminio de los Rohingya, de esta etnia musulmana, digamos, en territorio birmano. Y básicamente creo que así en general, Isa, esos son algunos de los riesgos que se ven de manera importante en el mundo este año. Sí, está terrible todo lo que está ocurriendo en el mundo, y yo me pregunto, mi querida Brenda, ¿cómo, con tanto conflicto, cómo se ve el panorama electoral a nivel global en este año? ¿Cuáles son los más importantes?
Nada más mencionar algo, Isa, que me quedó pendiente de la pasada pregunta, el tema de Afganistán, que no lo comenté, tú lo decías al inicio del programa, desde luego Afganistán, que ya vivía una aguda crisis económica y que desde la toma del poder por parte del Talibán, pues vive realmente una crisis humanitaria y que Naciones Unidas está llamando a la comunidad internacional a aportar una suma histórica de 5.000 millones de dólares para ayuda en Afganistán, pero realmente la situación ahí es crítica. Respecto a las elecciones en el mundo, querida Isa, pues vienen elecciones importantes en el continente americano. Está la presidencia de Brasil, que se juega en octubre de este año, en donde el expresidente Lula da Silva sigue siendo el gran favorito en las encuestas. Habrá que ver si se confirma su candidatura y qué pasa en los siguientes meses, en donde Jair Bolsonaro, el actual presidente de extrema derecha, pues también se juega la reelección, ¿no? En el caso de Colombia hay elecciones en mayo, el 29 de mayo, pues el actual presidente Iván Duque, con una situación harto complicada por las manifestaciones y conflictos sociales durante los últimos meses, y con una popularidad y niveles de aprobación verdaderamente bajos, y una izquierda que crece en importancia con la representación de Petro, el exalcalde de Bogotá, un hombre pues que en su gestión de la ciudad realmente no dio resultados y que preocupa a dónde pudiera llegar a la cabeza del país. Y bueno, y que el resultado de estas dos elecciones pues dibujarán mucho del mapa del contexto ideológico a nivel continente, aunque hay que decir que no se pueden hacer generalizaciones porque hay gobiernos de izquierdas más socialdemócratas con una visión moderna, como es el caso del nuevo gobierno chileno encabezado por Gabriel Boric, y hay otros países con visiones de una izquierda realmente trasnochada, que nada contribuye a mejorar las condiciones de los menos favorecidos, como es el caso del gobierno de Venezuela, ¿no? Y bueno, pues está desde luego la intermedia estadounidense, una elección muy importante para México por todos los intereses que tenemos nosotros en nuestro vecino país del norte. Esta será en noviembre 8, habrá que ver, seguirla de cerca y ver qué pasa con los demócratas en ambas cámaras, en donde mantienen una mayoría verdaderamente estrecha, en el Senado realmente 50-50, con el voto de diferencia por la vicepresidenta Kamala Harris, y en la Cámara Baja pues con una mayoría muy pequeña. Entonces habrá que ver qué sucede en las intermedias de Estados Unidos. Viene también la presidencial de Corea del Sur. Dato curioso, Isa, en medio de todos estos conflictos que hablamos, el candidato del partido en el gobierno pues ha hecho una propuesta que se ha vuelto muy popular, que es reembolsar los implantes capilares para los hombres en Corea, y llama la atención que en medio de tantos temas, ¿no? Nos damos cuenta que a nivel electoral a las personas les preocupan mucho estos pequeños problemas más del contexto económico nacional. En Francia viene la elección en abril, la elección presidencial, en donde Emmanuel Macron se juega la reelección y en donde los candidatos de derecha, Marine Le Pen y Eric Zemmour, han cobrado mucha relevancia en las últimas semanas. Habrá que ver cómo se da esa elección. Digamos, mi idea es que Macron permanecerá en la presidencia de Francia, pero habrá que ver qué sucede. Los panoramas electorales son muy cambiantes. En Italia, el 22 de enero, en unos cuantos días, se juega la presidencia italiana, que si bien, digamos, históricamente, en términos estructurales, no tiene tanto poder porque es el primer ministro el que tiene más juego, pues de facto lo que sucede en Italia es que el presidente se vuelve una especie de bombero en las recurrentes crisis italianas, y pues será interesante ver quién queda en esa posición, en donde, por cierto, el actual primer ministro no descarta ser el presidente, y también el exdirigente Berlusconi parece regresar a sus 85 años queriendo buscar la posición. Habrá que ver qué sucede. Elecciones presidenciales en India, Austria, Alemania, etcétera. Habrá que ver
la otra importante, que es la de Hungría, que es una legislativa en Hungría, en donde el actual primer ministro Víctor Orbán, pues se juega la continuidad de su proyecto y toda la oposición se ha unido en torno a él. Habrá que ver qué resultados da estas elecciones, y creo que eso es más o menos lo que se ve en el panorama electoral a nivel globaliza. Pues muchas gracias, Brenda. Espero que les resulte muy bien a todos estos países las decisiones que vayan a tomar en cuanto a sus gobernantes. Y mira, esta pregunta que pues como mexicanos nos inquieta. ¿Qué papel juega México en cuanto a confiabilidad con respecto a los acuerdos y o tratados internacionales? ¿Y cuáles son los riesgos o beneficios que podemos tener en este contexto global? Mira, yo creo que en México lo que será crucial, pues será la independencia de la banca central, el Banco de México, pues que cambia de dirigencia y que habrá que ver si realmente se respeta su independencia, lo mismo con el órgano electoral, si realmente se respeta su independencia, pues es esto, las instituciones fuertes, las que permiten confiabilidad en el futuro de un país, ¿no? Entonces creo que será crucial seguir muy de cerca el futuro, pues, del Banco de México y del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, creo que México vive en un momento en el que puede aprovechar estos conflictos entre China y Estados Unidos, la creciente rivalidad en diferentes arenas que ha hecho que sin duda empresas estadounidenses, dado el contexto de pandemia, pues prioricen la resiliencia por encima de la eficiencia, ¿no? Durante años este enfoque de just in time, del toyotismo, en donde se buscaba tener pues los menores costos de almacenamiento y una producción muy ágil, pues eran muy eficientes, pero se ha quedado patente con la pandemia que eran poco resilientes, y lo que pretende Estados Unidos en medio de esta pandemia y de las tensiones con China, pues es rediseñar estas cadenas de proveeduría estadounidenses, y en ese sentido la posición geográfica de México es privilegiada, más de 3,000 kilómetros de frontera con el mayor mercado del mundo, y pues un país desde donde podemos exportar de manera directa, sin tener que pasar por un tercer país, sin tener que pasar por un océano, podemos llegar al mercado estadounidense, y creo que ahí tenemos una enorme área de oportunidad, pero que dependerá enormemente de las acciones del gobierno, que si continúa dilapidando la confianza de los inversionistas, si no se genera certidumbre jurídica, si no se genera seguridad en el término más amplio para las empresas, si no se genera la infraestructura y el mantenimiento de esta infraestructura, pues seguramente las empresas podrán buscar diferentes opciones que no sean la del mercado, la del territorio mexicano para hacer su inversión, que sería una lástima porque pues son inversiones extranjeras directas que generan sin duda empleos y crecimiento económico. Entonces yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad que dependerá mucho de las acciones que se tomen en nuestro país para ver si se aprovecha en beneficio de la economía mexicana. Y por otro lado, pues no perder de vista que aunque tenemos el 80% de nuestras exportaciones dirigidas al mercado estadounidense, siempre habrá que tender puentes con otras naciones, con otros mercados. Hemos hablado históricamente de la diversificación, de la importancia de diversificar. Hay un grupo de analistas en México importante que está casado con la idea que la única opción es Estados Unidos para México. En mi opinión, hay que tener muy claro que en cualquier inversión, cuando todos los huevos, digamos, se tienen en la misma canasta, pues hay un enorme grado de riesgo. Siempre se habla de la importancia de diversificarse para disminuir el riesgo, y de repente nos preguntamos mucho qué pensarán en Washington de lo que sucede en México, y también hay que pensar en México en lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque el riesgo que se advierte desde diferentes fuentes de que realmente se desate una guerra civil, de que Trump pueda regresar al poder, de que las instituciones y la democracia estadounidense como la conocemos realmente llegue a su fin, es real, y creo que México tiene que tener muy claro esto y buscar siempre otras opciones para ir, digamos, teniendo otras vías de crecimiento económico, de crecimiento comercial, que no necesariamente estén ligadas a la estadounidense. Me parece que
que en general es esto. México tiene evidentemente una apuesta clara en la escena internacional, que es una apuesta con Estados Unidos. Espero que en ese sentido pues se jueguen las cartas internacionales de la mejor manera. A veces preocupa, ¿no? Como parece que el interés nacional se pone por debajo de los intereses ideológicos, y habrá que ver cómo actúa el gobierno actual en la escena internacional, ¿no? En donde tenemos claramente una cancillería volcada a un proyecto político electoral, y no necesariamente a buscar el mejor interés de la nación mexicana. Y finalmente creo que desgraciadamente la diplomacia a veces se ve como una especie de representantes que van a cócteles y así, y no como realmente avanzar el interés nacional en el extranjero, que es de lo que se trata, y donde México tiene un peso importante en el contexto internacional. No dejamos de ser una de las 20 economías más grandes del mundo, no dejamos de tener una posición geográfica fundamental, la puerta entre la América sajona y la América latina, acceso a los dos principales océanos del mundo, y no podemos dejar de jugar este papel que nos corresponde en la arena internacional en beneficio de los intereses de México, querida Isa. Brenda, nada más una duda. Ya ves, que se dice que ha habido ciertas desavenencias entre Biden y nuestro presidente, sobre todo por los contratos de las energías limpias y por muchos desaires que él hizo cuando estaba cambiando el gobierno de Trump precisamente a Biden. ¿Crees tú que ya se estén borrando un poco más? Porque estaban diciendo que parece que ya se están borrando un poco esas desavenencias. Yo creo que realmente la relación bilateral en este gobierno pues se ha manejado con pragmatismo, y creo que lo mismo está sucediendo desde la Casa Blanca. Yo creo que Biden, digamos, ha hecho de la vista gorda ante la invitación del presidente cubano a México, se ha hecho de la vista gorda ante las peticiones de desaparecer la OEA avaladas por el gobierno de México, porque ha privilegiado lo que tiene que ver con su agenda política interna. Y para Washington, para los partidos políticos estadounidenses, el tema migratorio es fundamental porque es una de las prioridades electorales de los estadounidenses, y en ese sentido, mientras el gobierno de México siga siendo esta especie de primer filtro migratorio, de puerta de contención a los flujos, a las caravanas, etcétera, seguramente las cosas seguirán en buenos términos, porque creo que lo que pretende Biden a toda costa es evitar estas escenas que vimos al principio de su administración, de caos en la frontera, este tema de la caravana de haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos, en Del Río y Ciudad Acuña. Creo que realmente lo que está priorizando la Casa Blanca en este momento es, mira, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo con ustedes, no hay una afinidad, es evidente que no hay una afinidad natural entre ambos presidentes, pero están diciendo, si ustedes siguen haciendo, digamos, la tarea sucia en términos migratorios de controlar estos flujos que nuestra legislación nos impide hacerlo de otra manera, y ustedes estén dispuestos a seguir cooperando en materia económica, y una pequeña cereza al pastel, va López Obrador a la Casa Blanca, a la reunión trilateral. Hay que decir que López Obrador ha salido 3 veces del país y las 3 veces ha sido a Washington. Entonces, pues eso, a pesar del discurso, pues debe de tener contento en alguna medida a Biden, y sobre todo porque cuando va ahí en la última visita a la Casa Blanca, en el contexto de la cumbre de los líderes de América del Norte, dice, que de cara al crecimiento de China, México, de Estados Unidos y Canadá tienen que estar más unidos. Es decir, claramente se decanta en este juego internacional dentro de un equipo y dice, estamos en este equipo. Yo creo que eso es un guiño a la Casa Blanca, que lo ve con buenos ojos, independientemente de que a nivel Estados Unidos crecerá la presión por el tema de energías limpias, de respeto al tema laboral dentro del TEMEC, al tema medioambiental dentro del TEMEC,
del tema de la reforma energética que puede generar eventualmente tensiones y que eso eventualmente podría sí generar tensión en la relación bilateral, pero que por ahora me parece ambos gobiernos están buscando con una visión pragmática, en la medida en que sus principales intereses estén cubiertos, hacer la vista gorda de otros temas, digamos. Muchas gracias, mi querida Brenda, por haber tratado con nosotros estos temas internacionales, haber platicado con nosotros qué nos espera durante este año 2022, tanto internacionalmente como México, Estados Unidos. Como siempre, una plática enriquecedora. Esperemos saber qué pasa con las próximas elecciones a nivel mundial y que todo salga bien para el mundo. Claro, muchas gracias, Isa, por la invitación. Esperemos, como dices tú, que todo salga bien. A mí a veces en este contexto de tanta polarización internacional hay gente que me dice, pero es poco probable que haya una guerra. No es poco probable, pero cuando se está caminando así al borde del abismo, pues siempre puede haber un paso en falso que genere pues consecuencias impredecibles, ¿no? Entonces, realmente esperemos que este año, pues estos desacuerdos que hay entre las grandes potencias no generen más sufrimiento al mundo y finalmente a la población que es civil, que es la que termina pagando los platos rotos de los conflictos internacionales. Y pues desearles lo mejor en este año, Isa, que tengan un muy buen año. Cuídense mucho porque el virus está con todo y estamos en contacto. Claro que sí, Brenda, pues estaremos pendientes de las noticias que nos estés compartiendo, como siempre muy, muy interesantes. Por favor, sigan a Brenda en Twitter. Nos dices cuáles son tus cuentas, por favor, Brenda, para que te sigan. Claro que sí, Isa, me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan y en Twitter como @b_Estefan. Muchas gracias. Y aparte, en tu columna del Universal, que es buenísima. Me encanta leerte, Brenda. Ay, muchas gracias, Isa. Por ahí también tengo un canal de YouTube donde de repente salgo videos de análisis. Ojalá que lo puedan seguir. Claro que sí. Yo ya lo estoy siguiendo y aparte, amigos, se los recomiendo. Es enriquecedor todo lo que nos enseña Brenda sobre política internacional. Sus análisis muy acertados, como siempre. Muchas gracias, Brenda. A ti, Gracias por haber aceptado la invitación. Pues amigos de la Resistencia Stream y de XERS, estuvimos platicando con nuestra querida Brenda Estefan, analista internacional. Muy enriquecedora su plática. Muchas gracias, Brenda, por haber estado con nosotros. También te deseo a ti un feliz año, que sea muy exitoso para ti, que todos tus proyectos te salgan muy bien. Gracias, Isa. Sí, y como amigos, como bien dijo ahorita Brenda, por favor, cuídense mucho, pónganse el cubrebocas, guarden la sana distancia. La pandemia no es una cosa de juego, la pandemia sigue. Seamos responsables y ya saben todos que la resistencia está en sus manos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Je vais otra vez